bueno, estamos, pues creo yo, contentos de compartir con algunos amigos cómo han estado. Jorge, Diego, ¿qué cuentan? ¿Qué ha sido su día en su vida? A ver. Nada, aquí contentos de volver a estar en esta mesa de diálogo discutiendo un tema tan importante como va a ser el cristianismo, así que gusto estar contigo, Taves, y Diego, por supuesto, también. ¿Qué tal, Francisco? Jorge? Bien, también muy bien. Agradecido con Dios porque nos permite estar aquí y ya listos para tocar este tema. Creo que el tema del cristianismo es algo que ha marcado nuestras vidas. Pues nos decimos cristianos, pero cuando uno se detiene, hace un alto en el camino y empieza a hacer alguna retrospectiva en cómo este concepto se ha apoderado para bien de nuestras vidas, pues merece el análisis, ¿no? y los comentarios. Sabemos que el cristianismo pues tiene como su figura central a Jesús de Nazaret. Ajá. El cristianismo trae un antecedente bien interesante desde aquellas épocas en donde va marcando una hegemonía de una religión que se presenta como monoteísta, ¿no? Pero que al empezar a hacer algo de proselitismo empieza a encontrar por allí dificultades con el paganismo y trae toda una historia bien interesante. Pero más allá de eso, o antes de empezar a analizar a profundidad, de forma general, ¿qué podríamos platicar sobre cristianismo, Diego, Jorge? ¿Cuál es nuestra primera impresión? Claro, sí, pues sin duda, como dices tú, nosotros aseveramos, ¿no?, nuestra fe, que somos cristianos, y sencillamente desde mi punto de vista, de manera particular, el cristianismo es una forma de vida, ¿no?, una experiencia en la cual nosotros tratamos de reproducir el carácter de nuestro Dios, que es Cristo Jesús, y lo hacemos a través de la vida, a través de la forma de ser, a través de la forma de vivir. Sin embargo, la Escritura nos da más información acerca de este tema, lo cual vamos a comentar. Sí, de hecho, mucho se ha interpretado al cristianismo como una religión, ¿no?, como lo que es. Sin embargo, más allá de este concepto que se tiene del cristianismo, hay otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, como bien lo dijiste, ¿no? Haya su origen en la figura central de Jesús de Nazaret, conocido también como el Cristo, y nos lleva entonces a entender el cristianismo como un pensamiento que va dando forma luego a un estilo o una forma de vida que tiene como distinción la fe en Jesucristo. Y creo que esto es importante que nosotros lo entendamos. Generalmente cuando nosotros hablamos de cristianismo nos decantamos hacia esa típica definición de que es una religión. Sin embargo, hay que ver este concepto de cristianismo como algo más amplio. Y por eso parto diciendo que el cristianismo surge como un pensamiento que nace en la figura de Jesucristo y que luego con el transcurso de los años llega a convertirse en un estilo y una forma de vida. De hecho, Jesús, mientras que está enseñando ser cristiano, está siendo cristiano, está haciendo cristianismo. Partiría yo de esta base, ¿no? Entonces presentamos al cristianismo con un antecedente muy específico, sin mencionar tanto al Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento al final del día menciona la figura de un Mesías, se cristaliza en el Nuevo Testamento. Ese Mesías llega a la tierra, tiene una vida perfecta y ahí empieza la ejemplificación, no solamente para los de su época, sino para nosotros, de cómo es vivir una vida perfecta, una vida que nosotros no podíamos haber vivido, que él viene, pone la muestra, pero también por una necesidad específica, y de ahí parte, ¿no? Y creo yo que podemos comenzar a ver grandes esbozos de la vida de Jesucristo aplicadas a nuestra vida. Decía hace un momento, por ejemplo, el tema de cómo se presenta el antagonismo. Bueno, el judaísmo no pretendía ser adeptos, sin embargo el cristianismo sí. Claro. Entonces al hacer este rol, a tomar este rol de proselitista, empieza a enfrentar problemas con Roma, empieza la persecución y más adelante, por ahí por allá por el año 313 aproximadamente, en Roma se oficializa el cristianismo como una religión oficial, ¿no?, del imperio.
Y a partir de ahí empiezan muchísimas cosas que empiezan a suceder, ¿no? Hasta nuestra época. No sé si pudiéramos entonces resumir algunos dos o tres características de qué es el cristianismo. Jorge pone muy bien en el centro a Cristo. Ahorita mencionabas, Diego, sobre el hecho de que el cristianismo se transfiere absolutamente a una forma de vida. ¿Hay algo que se nos escape adicional a eso sobre el cristianismo? ¿Qué es? Claro, yo creo que la parte central del cristianismo es el amor a Dios, ¿no? Y la parte central del carácter de Dios es el amor. La Biblia dice en 1 de Juan 4, 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y todos los que siguen a Cristo están o se rigen por el amor, es decir, Dios busca que nosotros le sirvamos por voluntad, que le sirvamos porque nos identificamos con su forma de ser, con su pensamiento. Y es que, como comentabas hace un momento, Francisco, el pueblo judío o los judíos eran pues tener una forma de adorar muy elitista, ¿no? Muy cerrada, y el cristianismo abrió las fronteras, abrió las puertas para que los adeptos o los seguidores de Cristo pudieran expresarlo, pudieran transmitirlo y pudieran ir más allá, ¿no? de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero creo que otra de las características del cristianismo es que Dios quería restaurar la imagen del ser humano, ¿no? Al plan original de Dios, porque la Escritura dice que Dios creó todas las cosas y cuando las hizo buenas en gran manera. Creó al hombre sin pecado. El problema fue cuando entró precisamente el pecado, ¿no? Y cambiaron todas las cosas. Cristo vino a esta tierra con la finalidad de restaurar esta imagen de Dios, dándole vida a las escrituras. Esas escrituras que eran expresadas por los rabí de su tiempo, pero que pareciera ser que establecían ciertas barreras por la forma tan rígida en que se tenían que llevar, ¿no? Y Cristo Jesús se acerca, vamos a decirlo así, a Dios, a las personas a través de su pensamiento, a través de su forma de ser, a través de decirle a las personas: tienes que no solamente amar a tus amigos, sino amar a tus enemigos. Cosas que eran increíbles de escuchar para las personas. Jesucristo, en lugar de sentarse a comer con los fariseos y los saduceos, se sentaba a comer con los publicanos y con las personas que en teoría eran reprobadas por la sociedad. Así que esto que hizo Cristo de restaurar esa imagen de Dios en los hombres fue de gran bendición. Llamó la atención de las personas, llamó la atención inclusive de los sacerdotes de su tiempo, que de alguna manera tenían esa barrera. Sin embargo, creo que una de las características importantes es que él lo hacía con amor hacia los demás. Les expresaba gracia, les expresaba misericordia, les expresaba perdón. Así que estas son una de las características adicionales del cristianismo. Sí, me llama mucho la atención también, por otra parte, que hace un momento tal vez apelabas al Antiguo Testamento, como dándonos a entender que las raíces del cristianismo de algún modo se encuentran en esta primera sección de la Biblia, ¿no? Y sí, pero no en el cristianismo como lo concebimos el día de hoy, ¿no? Sí, en el sentido de la manera en la que Dios deseaba que el ser humano viviera hasta antes de la aparición de Jesucristo. Claro. Es decir, que el cristianismo de algún modo, si lo vemos como un estilo de vida, una forma de vida, es la continuidad de lo que Dios deseaba ver en la vida de su pueblo, de Israel, incluso de aquellos que estaban interesados en Israel, porque cuando vamos a hacer un estudio cuidadoso del pueblo de Israel vamos a encontrar a una serie de personas que no son israelitas. Hay muchos extranjeros, y esto habla del interés, como luego dice Diego, del interés que Dios tiene en el ser humano, y esto habla también del amor que Dios tiene por el ser humano. En otras palabras, Jesús viene para abrir las puertas y ampliar esa manera de vida que Dios quiere para el ser humano en general. Me gustaría de manera muy rápida presentar algunas otras características, no sé si tengamos tiempo para hacerlo, pero adelante, dale. Ya luego en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos a una iglesia un tanto más en forma,
Hechos capítulo número 2, hacia el final del discurso magistral e inspirador que Pedro presenta ante una audiencia heterogénea, donde no se describe con exactitud el lugar en el que sucedió, pero sí nos habla acerca de las características de esta nueva manera de vivir, que nosotros luego llamamos cristianismo. Dice versículo número 41, dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro que predica con antelación, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí viene una de las primeras características que se distingue entre aquellos primeros seguidores de Cristo, llamados cristianos luego: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Me brinco bien rápido para el 44, que dice: todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y por si fuera poco, vendían sus propiedades, sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Continúa diciendo el texto, pero me quedo con esa actitud de solidaridad y de unanimidad que de algún modo reflejan el amor que Jesús y Dios mostró a la humanidad, y que esperaba que la iglesia reflejara hacia la humanidad en general. Qué interesante. Hay algunos aspectos que de lo que acabamos de comentar, creo yo que podríamos extrapolarlos hacia nuestra época. Me llama la atención algunos asuntos que quisiera también, si pudiéramos compartir en esta mesa, algunas reflexiones. Primero, el hecho de que si creemos que Cristo era un personaje revolucionario, ¿qué opinarían sobre eso? Lo otro sería, cuando Diego habla de amor, o sea, una religión o una forma de pensamiento basada en el amor. ¿Qué es el amor en el cristianismo? Y número 3, las características que acaba de escribir Jorge, ¿no? A ver si nos podemos traer esos 3 conceptos y extrapolarlos, como les decía, a esta época. ¿Qué nos deja? Lo primero es si sentimos a Jesús como un personaje revolucionario. Sí, en el sentido de cambio religioso espiritual, no con la connotación con la que generalmente asociamos el concepto revolución. Tenemos como que ideas preconcebidas del ser revolucionario, ¿no? Escuchamos el concepto revolución y inmediatamente se viene a nuestra cabeza armas, personas que se alzan con armas, no sé, X, ¿no? Pero realmente el concepto no tiene esa única connotación. Sí vemos a un Jesús revolucionario en el sentido de generando cambios dentro de la religión judía y con alcances fuera de la misma. En ese sentido podemos hablar de un Jesús revolucionario, ¿no? Pero no un Jesús revolucionario social o políticamente hablando, como algunos quieren ver a Jesús en la actualidad, ¿no? Fíjate, al final del día, por ejemplo, si leemos Hechos capítulo 1, versículo 8 en la Gran Comisión, donde dice, recibiréis al Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Jesús da esta comisión, y de antemano esta comisión pudiéramos pensar que provocó una revolución, ¿no? En la cultura, en la idiosincrasia y políticamente, ¿no? Sí, de hecho, perdón, es que me imagino que al igual que ustedes les apasiona, pues este tema lo hace conmigo, ¿no? Sí, genera revolución. De hecho, podemos entenderlo así debido a la serie de tensiones que surgen entre el judaísmo tradicional que ejercen los líderes políticos religiosos de la época de Jesús, aquellos que lo llevan a la cruz, y luego los mismos a los que les toca enfrentarse a los primeros líderes de la iglesia, Pedro, Santiago, Juan, al resto de los discípulos apóstoles, tensiones que los llevan incluso a la persecución. Entonces, al observar esas tensiones que hay entre el judaísmo típico de la época y esta nueva fe llamada cristianismo, entonces podemos ver el concepto de revolución. Hay cambios, están creando tensión entre ambas fe, incluso con alcances políticos y sociales dentro de el pensamiento judío en particular, ¿no? Interesante. Uh-huh. Entonces esta época
denominada paleocristianismo o cristianismo primitivo, sí. Estas características o cualidades en cierto sentido podrían replicarse en esta época. Antes de que me digas algo, yo quisiera decirte, Diego, el tema del amor, o sea, cómo se vive el amor en el cristianismo, y no sé si quieras también abordar el tema de las características que Jorge nos leía, claro, traídas a la época, ¿no? Fíjate que me gustó mucho el concepto que dijo Jorge acerca de revolución como generador de un cambio. Y yo creo que Cristo Jesús necesitaba actuar de tal manera, porque la forma de llevar la religión de parte de los judíos en ese momento, pues era una forma en la cual muchas personas no tenían esperanza, no tenían la posibilidad de pensar que podrían alcanzar la salvación o ser bien vistas, o por lo menos formar parte de una comunidad. Es decir, había mucha segregación por el que el pecador identificado y el hombre santo, ¿no? El que formaba parte de la iglesia o parte del Sanedrín, ¿no? Como se conoce. Pero yo quiero mencionar que Jesucristo, por supuesto, fue un generador de cambio, porque era necesario. Es como hoy día nosotros hablamos de que la iglesia necesita un reavivamiento y una reforma, ¿no? Y cuando hablamos de un reavivamiento y una reforma, cuando hablamos de reforma, pues se tiene que ver con un cambio de dirección, y ese cambio de dirección se va a dar cuando tú estás reavivado por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Se necesitaba misericordia, se necesitaba perdón, se necesitaba aceptación, se necesitaba una conexión entre las escrituras, las promesas, y ese puente lo vino a hacer Cristo Jesús para darle acceso a las personas al Padre. Y la única forma de poderlo lograr era a través del amor, era a través de la misericordia. Me llama mucho la atención que cuando nosotros vamos a Mateo 5, Cristo Jesús en el sermón famoso de la montaña de las bienaventuranzas le habla a un pueblo que está necesitado de esperanza. Claro. Le habla a un pueblo que está necesitado de escuchar que tiene una oportunidad de vida. Cristo Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y las personas, yo creo que se quedan pensando: ¿qué está diciendo? ¿O de qué está hablando? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hasta ese momento había mucha gente que estaba sufriendo, pero ¿qué consolación? ¿De cuál consolación está hablando Cristo aquí? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados sois, me adelanto, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es decir, Cristo Jesús le estaba dando de alguna manera esperanza a todas esas personas que de alguna manera se sentían rechazadas por el sistema religioso de su tiempo. Cristo Jesús viene a reformular, vamos a decirlo así, la forma de ver las escrituras, no a cambiar las escrituras. Ojo, hay que ser muy precisos en eso, sino más bien trató de llevar o elevar el pensamiento de las personas a otros niveles. Es decir, no es solamente suficiente con que tú ayudes a tu hermano con lo reglamentario, ¿no? En ese tiempo tenían que cargar 1 milla, si no mal recuerdo. Ve con el 2. Claro. Si alguien te pide prestado, no le des solamente lo que te está pidiendo, sino déjale la capa, es decir, ve más allá. Claro. Si alguien te pega en un lado, ponle la otra. Cuando en el Antiguo Testamento veíamos ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Claro. Entonces, estos aspectos sin duda llamaron la atención de las personas, y era un yugo más sencillo de cargar. Por eso en la escritura dice Cristo: lleva mi yugo, que es fácil de llevar. Es decir, las personas escuchaban esto, veían una luz en el camino, veían esa posibilidad de salvación, y entonces se afiliaban, ¿no?, a ser discípulos de Cristo. Entonces me llama mucho la atención también cómo es que de alguna manera Juan
el Bautista ya prefiguraba lo que se venía con el reino de los cielos, ¿no? Cuando les decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, claro, estaba hablando que el Mesías, sobre el cual estaban escritas todas las promesas, estaba muy cerca, y él iba a hacer cambios radicales en los pensamientos. Iba a bautizar no solamente con agua, sino ahora lo iba a hacer con fuego, es decir, iba a haber un cambio en el corazón de las personas. Así que sin duda el amor de Dios era fundamental para que esas personas le aceptaran como tal. Amén. Bueno, esa reivindicación del menesteroso con un ministerio importante, relevante y pues para la eternidad, el hecho de visibilizar las necesidades sociales, el hecho de dar esperanza, una esperanza al menesteroso y a quien no la tenía, ¿no? De esa manera se manifestó el amor en la época, y creo que se repite en la actualidad, ¿no? Además, creo que Dios, Jorge, no sé si coincidas, sí, les daba oportunidades de vida al que pensaba que lo tenía perdido. Por ejemplo, vemos la historia muy conocida que generalmente la asociamos con las historias de los niños, pero vemos a Zaqueo, ¿no? Uh-huh. Que lo está buscando, que se tiene que subir a un árbol y le dice, hey, baja porque quiero comer contigo. Claro. Pero lo que Cristo Jesús estaba haciendo le estaba facilitando el acceso a la salvación a esa persona que no se podía acercar ni siquiera por sus condiciones físicas. Claro. Entonces, igual al publicano, ¿no? Al cobrador de impuestos. Vente conmigo. Claro. Interesante. Entonces aquí sacamos el tema del amor, y hace un momento mencionamos el tema revolucionario. Jorge, ¿cómo podemos conciliar estos dos conceptos que pudieran sonar antagonistas, ¿no? Bueno, pues me llamó mucho la atención lo que estaba diciendo Diego, y pensando en esto, si vemos el cristianismo como un estilo o forma de vida, entonces debemos decir que una de las intenciones del cristianismo es el cambio, y un cambio representa dificultades, pero presenta oportunidades por otro lado, ¿sí? Y esto es algo revolucionario, ¿sí? Por ejemplo, quiero llamar su atención, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, capítulo número 5, donde Jesús viene y dice luego en el versículo número 17, en el discurso del Sermón del Monte, que todos conocemos, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, yo no he venido para romper o finiquitar con ellas, sino he venido a cumplir. Y luego más adelante nosotros en este mismo capítulo vemos cómo es que Jesús está aludiendo continuamente a varios pasajes del Antiguo Testamento, particularmente de la primera sección del Antiguo Testamento que conocemos como el Pentateuco o la ley en el ámbito judío, como se conoce hasta el día de hoy, ¿no? A los primeros 5 libros de Moisés. Va a utilizar varias partes del Antiguo Testamento para decir: así se dijo, no se está haciendo, bueno, tiene que ser así. Y tiene que ser así es a través de lo que yo estoy enseñando y practicando. Dice, por ejemplo, versículo 22, 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y notan ustedes cómo alude, por ejemplo, a Éxodo capítulo número 20, ¿no? Donde se encuentra plasmado los 10 mandamientos. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego cambia, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Estamos viendo un cambio que Jesús está diciendo, un cambio que Jesús está aludiendo a la práctica que no está existiendo en la época en la que Él está viniendo a desarrollar su ministerio. Versículo 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, otra alusión directamente a la ley de los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, viene luego la sugerencia, está aludiendo a algo que fue escrito y que en la práctica no está sucediendo. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
Y así sucesivamente a lo largo de todo este capítulo. Pero podemos nosotros ver cómo es que Jesús está de algún modo denunciando la práctica social y religiosa de su época, y por otro aludiendo al cómo debe de ser y que ya fue dado hace mucho tiempo atrás. Entonces el cristianismo implica un cambio de vida, un cambio en la manera de ser y de vivir, y esto representa revolución. Hay que genera tensión. Por eso luego nosotros vemos continuamente cómo es que los escribas y fariseos, que eran los expertos en las escrituras, están continuamente buscando la manera de acabar con la vida de Jesús, porque les está incomodando. Esto está causando cambio, está causando revuelo, está causando revolución. Y noten cómo es que Jesús está haciendo una revolución no política ni social, sino una revolución en el ámbito mental. Exacto. Y espiritual. Muy bien. Hay algunos personajes que eventualmente pues hemos tomado como icónicos por sus logros. Está el tema de Gandhi, Martin Luther King. Ellos también han proveído, ¿verdad?, para su época cambios ideológicos, cambios de pensamiento, pero también sus discursos tenían cierto matiz político, ¿no? Jesús no intentó nunca hacer esto. No. Jesús en todo momento intentó reivindicar al desprotegido, al pecador con el Padre. Ahorita Diego mencionaba una analogía que me parece fabulosa, el tema del puente, ¿no? Que esto está, por ejemplo, en la historia de Jacob cuando sueña la escalera. Pues esa escalera, pues Jesús le estaba mostrando, Dios le estaba mostrando a Jacob que quien tiene esa facultad de conectar al Dios Padre, al inalcanzable, es solamente Cristo, ¿no? Ahí se enfatiza que a Cristo como Salvador, pero también como intercesor, ¿verdad? Más allá también de la figura sobre la ideología cristiana que nos deja como ejemplos a todos. Hablando o ya yendo al tema sobre algunas connotaciones del cristianismo, dentro de su pensamiento filosófico, personajes, por decir alguno, como San Agustín, él decía, parafraseándolo, que no podías tú decirte cristiano si no habías padecido persecución o tribulación. Muchas veces se piensa que el cristianismo es una especie de relación comercial. Yo estoy bien con Dios, me va a ir bien, soy bendecido, tengo absolutamente todo. Sin embargo, no necesariamente puede llegar a ser así. ¿Qué podríamos decir sobre este tema para quienes podrían tener esa línea de pensamiento? ¿Hay tribulación en el cristianismo? ¿Y por qué merece vivir la tribulación si es que la hay? Sí, claro que la hay. De hecho, antes de mencionar algo al respecto, me gustaría señalar en relación al último que estábamos hablando, es que Jesús no está desechando el mensaje del Antiguo Testamento. Lo que Jesús está haciendo es tomarlo y renovarlo, darle frescura, ¿sí? Y este mensaje tiene que ver con las Sagradas Escrituras. El estilo, o sea, la práctica de vida parte de las enseñanzas que Dios le ha revelado a su pueblo. Sí me estoy dando a explicar hasta acá. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque si decimos que el cristianismo es un estilo, forma de vida, entonces ¿cuáles son los parámetros para generar este estilo de vida? ¿De dónde? ¿Cuáles son los principios que tenemos para ejercer un nuevo estilo de vida? Entonces, esto es bien importante porque Jesús no está desechando, como lo vemos en Mateo 5, 6 y 7, no está desechando el mensaje del Antiguo Testamento, lo está tomando y lo está renovando, lo está presentando de una manera fresca, que es lo que no estaba existiendo en su época. Y con ello, incluso en el Sermón del Monte, Jesús apela a que este estilo de vida implica persecución, maltrato, sufrimiento. Voy a leer, por ejemplo, los primeros versículos de Mateo 5, que dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución, ¿sí? En primera instancia Jesús está intentando decirnos que en la época de Jesús hay persecución. ¿Qué tipo de persecución? No tenemos el tiempo para discutirlo, pero ya de entrada
por lo menos Mateo está diciéndonos que Jesús está señalando una condición social de la época, y eso es que hay persecución. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay injusticia. ¿Por qué hay injusticia? ¿Bajo qué contexto político hay injusticia? Nosotros lo entendemos, el Imperio Romano, etcétera. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego agrega diciendo 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron también antes de ustedes. El versículo 2 es clave para entender que el estilo o forma de vida que nosotros hoy definimos como cristianismo implica persecución. Y Jesús está diciendo, lo va a haber, pero no olviden que hay un galardón en lo futuro. Y eso es la vida eterna. Para todos aquellos que crean en Dios y en el mensaje que yo estoy trayendo. Que eso viene a vencer absolutamente todo. Claro. Además, creo que debemos de recordar que se le añade el asunto del gran conflicto, ¿no? Nosotros estamos sumidos en un gran conflicto donde hay dos, por decirlo así, dos entes que están buscando adeptos, que están buscando adoración, que están buscando seguidores. Y sin duda que cuando nosotros elegimos seguir a Cristo, pues el antagónico también no se queda con los brazos cruzados, ¿no? Claro. Nosotros constantemente estamos en una lucha espiritual, estamos viviendo una guerra, por decirlo así. Como dijo Jorge, si Cristo Jesús no vino a levantarse en armas, en milicia, sí vino a revolucionar el pensamiento. Y lo mismo sucede en el gran conflicto. El gran conflicto está en nuestro pensamiento, en decidir entre lo bueno y lo malo, entre seguir a Jesús, entre confiar en sus promesas o no confiar en ellas. Y es entonces cuando el enemigo ataca. Y otro punto que quiero comentarles es que el carácter de Dios es amor. 1 Juan 4:8 lo dice. Y también me gusta mucho el versículo de 1 Corintios 13 del 4 en adelante, donde habla acerca del amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero fíjense cómo es que cuando yo leí por primera vez esta definición del amor, pareciera ser más martirio que amor, ¿no? Porque dice, el amor es sufrido. Y luego el versículo 7, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué clase de amor es este? Pues es precisamente el fundamento del amor de Dios. Es decir, Dios dice, estamos en un inicio, todo había sido creado bueno en gran manera y no había mancha, no había pecado, no había, por decirlo así, un antagónico que estuviera constantemente entrampándonos. Pero luego vino el pecado, vino el reino de ese antagónico y ahora estamos en medio de una gran guerra espiritual. Así que va a haber sufrimiento, porque cuando tú eliges seguir a Cristo, pues sin duda que las huestes demoníacas también se enfadan y tratan de entramparnos para caer, y van a poner pruebas y van a poner tentaciones. Entonces este asunto del sufrimiento del cristiano no tiene que ver en sí porque Cristo quiera hacer sufrir al cristiano para poder para poder vamos a decirlo así, hacerlo merecedor del galardón, como mencionaba Jorge, sino más bien es que estamos en esta guerra espiritual, pero como bien dice Jorge, Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días. Precisamente por eso envió al Espíritu Santo, para que trabaje en nuestro corazón, para que día a día Él vaya cultivando esos atributos
para que nosotros podamos mostrar acerca de cómo Dios está haciendo grandes cosas en nosotros. Entonces, no podemos evitar la persecución, el sufrimiento mientras estemos aquí, pero tampoco podemos evitar que la gracia y la cobertura de Dios esté con nosotros. Así que, pues eso es lo que nos tocó, básicamente. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y luego advierte, yo no la doy como el mundo la da. Son de los aspectos incomprensibles que en ocasiones hay que tener ciertos hábitos de estudio, de oración, para ir entendiendo a mayor profundidad la esencia del cristianismo en ese sentido. Hay cosas que, por ejemplo, yo no me explico, y yo creo que ustedes tampoco. Tratamos de entenderlas, sin embargo nuestras mentes finitas no alcanzan a percibir cuál es la voluntad de Dios en eso, pero de pronto un cristiano fervoroso y pum, cáncer. Claro. O de pronto un accidente trágico, y cuando viene el asunto de las explicaciones, a veces uno no sabe qué decir. Y esta idea, sí, y contrapone a la idea que generalmente tienen muchos cristianos, que suponen que el cristianismo es miel sobre hojuelas o que es color de rosa. No lo es así. Tan no lo es así que lo vemos, por ejemplo, en la descripción que Pablo hace de sí mismo en su vida como cristiano, ¿no? Hacia el final de su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, no tenemos tiempo para leerlo, que es una gran lista que él hace de todas las cosas que ha padecido. Nos deja en claro que el cristianismo no es cosa sencilla, es un estilo, una forma de vida que se distingue por la fe en Jesucristo, pero que no es nada sencilla, no es nada fácil, es muy compleja, y solo con la ayuda del poder del Espíritu Santo será posible. Otra cosa que me gustaría señalar, muchachos, es que, por ejemplo, si estamos hablando que el cristianismo es un estilo de vida que se distingue por la fe en Jesucristo, entonces nos hace suponer que hay es el que se contrapone a otro estilo de vida. Y tal vez ahorita mencionabas, por ejemplo, al apóstol Juan, ¿no? En su evangelio, ¿no? Que mi paz os dejo, mi paz os doy, porque yo la dejo, mi paz no es como la que el mundo ofrece. Entonces nos habla de que Jesús está tratando de contrastar un tipo de paz con otra que se ofrece en el mundo, conectándolo esto último con el estilo de vida cristiano, que contrasta con el estilo de vida que nosotros vemos comúnmente, ¿no? Eso hay que dejarlo bien en claro. Si el cristianismo es un estilo de vida que tiene como distinción la fe de Jesús, entonces también se pone en contraste con otro estilo de vida. Y al contrastar, entonces surgen tensiones y surgen problemas y dificultades que nos llevan al tema que ustedes están hablando hace un momento, ¿no? Y ya que traes a la mesa al apóstol Juan, ¿no? ¿Qué experiencia mejor podríamos traer aquí de conversión que el caso del apóstol, ¿no? El hecho de ser considerado o llamado como el hijo del trueno y pasar a ser uno de los apóstoles más amorosos, más cercanos a Jesucristo. Y pues bueno, en ese sentido entendemos al cristianismo. Ya para ir cerrando los últimos esbozos de este tema interesante, ¿estamos cumpliendo en la actualidad o no estamos cumpliendo? ¿Qué nos falta? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Te refieres al cristianismo contemporáneo? Así es. Pues claro. Es lo que se esperaría, ¿no? Es lo que se esperaría, que nosotros, después de tener tanta información, después de tener tantos ejemplos, pudiésemos reproducirlos, ¿no? Sí. Pudiésemos dar evidencia y testimonio de ese trabajo que el Espíritu Santo debería estar haciendo en nosotros, ¿no? Si lo que se espera es que los cristianos tengan características o atributos internos tales como el amor, la bondad, la solidaridad, la misericordia, la unidad, la lealtad, la honradez, que son cosas que no se pueden ver, que no se pueden tocar, pero también atributos externos tales como la modestia, la temperancia, la decencia, cosas
que den evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero el Espíritu Santo no va a trabajar en nosotros si nosotros no vamos a la fuente de vida, que para nosotros es la palabra de Dios, que es la oración, la plática diaria con Dios, y la testificación, que es la herramienta para poder difundir que somos cristianos, ¿no? Que somos hijos de Dios. Por eso la Biblia dice: la fe sin obras es fe muerta, ¿no? Claro. Está hablando de que lo que tú crees debes de ponerlo en práctica. Entonces, el decir si eso está sucediendo o no en nuestros tiempos, pues es un poco complicado. Podemos hablar de lo que se espera que hagamos, como es acercarnos a Dios, es orar todos los días, leer la palabra de Dios, tratar de estar cercano a Él, de tal manera que nos permita crecer de tal forma que las demás personas lo noten, no porque nosotros lo queramos publicar como en redes sociales, sino porque nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida, claro, y nuestro pensamiento declaran que somos seguidores de Jesús. Sí, yo creo que sí hay una gran distancia entre la iglesia contemporánea y la iglesia cristiana primitiva. En primer lugar, en el tiempo, y en segundo, que algunas de las características que nosotros vemos resaltar en la iglesia cristiana primitiva, como es la solidaridad, la unanimidad o la unión, el trabajo, el desinteresado por las personas que son parte de la iglesia y no lo son, no las vemos reflejadas en la iglesia contemporánea. Esto debería de ponernos a pensar, ¿sí? Estamos yendo más en el cumplimiento de programas, ¿sí? Y actividades agendadas con mucho tiempo de anticipación, en lugar de ser más naturales, como lo llegó a ser el cristiano primitivo. Ahora, esto hay que hacer otro énfasis aquí y decir que si se logró esto en la iglesia cristiana primitiva es por dos razones. Una, que es un movimiento lo que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, guiado y dirigido por el poder del Espíritu Santo. Hoy día el cristianismo lo vemos es más institución, y qué bueno que lo es, porque esto nos ayuda a que haya orden establecido y que haya mejores directrices. Pero cuando nosotros nos acentuamos más en el tema del orden a través de los programas, creo que nos desenfoca de esa naturalidad que se ve en la iglesia cristiana primitiva. Somos menos solidarios, buscamos menos unidad, estamos buscando mejor cómo resaltar unos de otros, etcétera. Entonces yo sí pondría el dedo en este renglón y diría, nos está faltando. No que tengamos que llegar a la iglesia cristiana primitiva, sino que nos parezcamos como ella, pero en nuestro contexto y en nuestra época. Quiero resaltar las características que menciona Jorge en Hechos 3:32. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía el suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí está. Ese es el reto, amigos. Así es. Pues vale la introspección, vale la reflexión, ¿no? Y que Dios nos permita también verdaderamente reflejar aquí en la tierra el carácter genuino de nuestro Señor Dios, que muchas veces lo único que le estorba pues somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra forma de interpretar, a veces caemos en formalidades, a veces caemos un poquito en este juego esquizofrénico, ¿no? Y malentendemos el verdadero amor bíblico que el Señor Jesucristo enseñó. Desvirtuamos también las ceremonias, pensamos también que es suficiente con ser salvos por gracia, como que quitándonos un poquito esta responsabilidad del accionar, ¿no? Que el accionar, no estoy diciendo que sea una forma de ser salvos, sino más bien de manifestar por qué somos salvos, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que ha sido buena la charla. Me ha servido a mí mucho. Yo soy el moderador, así que quiero que ustedes dos cierren con una frase o con algunos 2 o 3 puntos para de plano concluir este espacio. Pues yo creo que ser cristiano es experimentar todas las enseñanzas que Jesús nos dejó,
aprender a confiar en sus promesas y declarar abiertamente que es en respuesta a esas promesas y a tantas cosas que Él hizo, queremos ser como Él, ¿no? Como Él fue. Yo diría, para resumir, que el cristianismo es un estilo o forma de vida que se distingue en la fe de Jesucristo, con implicaciones en el amor a Dios y amor al prójimo, cuyo objetivo final es la vida eterna junto a Jesucristo. Ahí está mejor dicho. Sí. Muy bien, bien. que Dios nos bendiga. Pues ha sido un gusto de partir aquí. ¿Ya les dio hambre? ¿Quieren un cafecito de soya o algo? Claro, sería sí. muy bueno. Junto a unas galletitas. Pues un gusto haber estado con ustedes, muchachos. Igualmente, amigos. Gracias. Igualmente. Nos vemos.